Montañas pintorescas, playas paradisíacas, especies animales raras, arquitectura asombrosa y una rica historia, los barrios más pobres, las guerras civiles de muchos años, el tráfico de drogas más grande y la brecha entre los pobres y los ricos. Y todo esto es sobre ella, sobre Colombia. Los colombianos consideran a su país el más hermoso del mundo. Y realmente hay algo para atrapar la vista. Las ciudades más grandes, Bogotá, Cali y Medellín, pueden presumir de estar ubicadas dentro de montañas boscosas. Cartagena y Barranquilla, con vistas al Mar Caribe y Caño Cristales. El Río de Cristal, o como lo llaman los lugareños, el Río de los 5 colores, se considera uno de los más bellos del mundo. Combina tonos de amarillo, azul, verde, negro y rojo, y la razón de esta explosión de belleza son las plantas acuáticas en flor. Y esto es Ciudad Perdida, o la Ciudad Perdida, escondida en la selva del norte de Colombia. Fue fundado por los indígenas en la antigüedad y está increíblemente bien conservado. Los turistas suelen visitar Machu Picchu. A 2 horas en coche de Medellín se encuentra la hermosa ciudad de Guatapé. En toda la ciudad no encontrarás 2 casas iguales, cada una está pintada en su propio estilo único, incluyendo el edificio administrativo. Hasta los tuk-tuks locales usados para transportar turistas están decorados con diseños llamativos. Junto a la ciudad se encuentra la roca El Peñón de Guatapé, que alguna vez fue objeto de adoración para los indígenas. Puedes escalar esta roca de 220 metros por una escalera, aunque tendrás que esforzarte, ya que hay 740 escalones. De una belleza increíble, la naturaleza de Colombia está llena de especies exóticas de animales. El oso hormiguero de 4 dedos, el oso andino, los patos de roca, el delfín de río amazónico, la mariposa, 8988, la chachalaca de ala roja, el escalador de hojas aterrador, la gigantesca arapaima, el ibis escarlata, el grillo cornudo, criaturas que no encontrarás aquí. Diversos tipos de colibríes se pueden encontrar incluso en las megaciudades. Una característica distintiva de Colombia es el café, que también es la principal cultura agrícola. El clima local es ideal para cultivar esta bebida estimulante. El suelo volcánico es fértil, el sol es suave, no quema los frutos y las hojas de los árboles de café. Como resultado, los granos maduran de manera uniforme y el café se vuelve rico y aromático. A diferencia de Brasil, donde las enormes plantaciones de café son procesadas por máquinas, pueden llegar granos inmaduros que dan un sabor amargo. En Colombia la cosecha y el procesamiento de los granos se realizan a mano conforme maduran. Por eso el café colombiano es valorado por su excelente calidad y se considera el más caro del mundo. La exportación de café es una parte importante de los ingresos nacionales del país. Creada en 1927, la Federación de Productores de Café de Colombia prohíbe la exportación de granos bajo la marca Café de Colombia sin pasar un control de calidad. Si se realiza la verificación, el empaque se marca con este sello de producto, con la imagen del granjero ficticio Juan Valdés, quien es la representación colectiva del típico granjero de café de Colombia. Uno de los símbolos de la capital Bogotá es el monumento a Simón Bolívar, el legendario general que trajo la independencia de Colombia del Imperio Español. Además de Colombia, el general liberó gran parte de América del Sur, convirtiéndose en un héroe nacional en Venezuela, Perú y Ecuador. Bogotá, como todas las ciudades en Colombia, se divide en zonas desde la primera hasta la sexta, correspondiendo desde la más pobre hasta la más rica. En la primera zona, las personas residen en barrios de extrema pobreza, pero están exentos del pago de impuestos y servicios públicos. Las tiendas tienen los precios más bajos de la ciudad. Mientras más alta sea la zona, mayor será el nivel de vida, pero también los impuestos, precios y servicios públicos. Así los residentes de zonas ricas pagan por la vida en las zonas pobres. Socialismo colombiano único, como dicen aquí, cuanto más alto en las montañas, peor se vive. Los barrios marginales, en su mayoría autoconstruidos, surgieron poéticamente en las laderas de las montañas de las ciudades, donde la tierra es más barata, por eso crecieron allí. En el centro de Bogotá, hay una ley muy instructiva para cualquier ciudad del mundo. Si el dueño del edificio mantiene su aspecto histórico, no desfigura la fachada con paquetes de vidrio blanco, no coloca publicidad, entonces está completamente exento de impuestos. Es curioso que en Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia, exista un metro, pero no en la capital. Allí, el transporte público principal son los autobuses, para los que se han construido plataformas especiales. Sin embargo, en Medellín el metro está en la parte inferior,
Decidieron conectar las favelas en las laderas de las montañas con el centro de la ciudad mediante un teleférico, desde el cual, si lo desea, un turista puede ver cómo se ven las favelas sin arriesgar su vida. Tanto los indígenas como los conquistadores españoles y los esclavos de piel negra tuvieron una influencia significativa en la cultura de Colombia, incluyendo la pintura, la literatura y la música. A los colombianos no les disgusta la música europea. Lo más común es que en las calles o en los clubes se toque algo local como salsa, cumbia o vallenato. La música más popular entre los jóvenes es el reggaetón, algo así como el hip hop latinoamericano. En Colombia, el reggaetón se escucha literalmente desde cada esquina. Las letras de las canciones suelen ser muy explícitas y están llenas de lenguaje vulgar. Cali, la tercera ciudad más grande, es conocida como la capital mundial de la salsa. Salsa, el baile latinoamericano más popular, significa salsa picante. Este vibrante y apasionado baile latinoamericano se puede ver y escuchar en numerosas salas de salsa repartidas por toda la ciudad. La cocina local es muy variada. Hay una gran cantidad de frutas como el mango, la papaya, la guayaba, la lulo, la granadilla, la piña, la maracuyá, la curuba y muchas otras. Hay mucha comida callejera inusual, por ejemplo, arepas, tortillas con queso, o empanadas, pasteles con diferentes rellenos, o incluso chicharrón, chips de piel de cerdo. Y también los locales están en contra de los carcinógenos. En todas partes se venden salchichas, carne y pollo muy cocidos. En el año 2023 murió uno de los artistas más famosos de Colombia, Fernando Botero. Su estilo inusual de dibujar todo y a todos de forma corpulenta se conoció como boterismo. Sobre su obra, Fernando decía: debe haber mucho de un buen hombre, y añadía con una sonrisa triste, y también algo malo. Así es como Botero representaba a la Mona Lisa en su obra La Captura. Ni siquiera la guitarra escapó a la redondez. Así es como Botero se veía a sí mismo, no solo como pintor, sino también como escultor. Si el gorrión de San Petersburgo hubiera caído en manos de Fernando, habría lucido así. Colombia es líder mundial en la exportación de esmeraldas, con el 80% del mercado. La verdadera revolución en la extracción de esmeraldas comenzó solo en los años 70 del siglo pasado, cuando los individuos privados se hicieron cargo de la explotación de los yacimientos. Sin embargo, debido a su valor y demanda fuera de Colombia, las esmeraldas colombianas han creado un enorme mercado negro. Hasta la fecha, un flujo constante de millones de dólares llena los bolsillos de grupos criminales. Pero las esmeraldas son solo una pequeña parte del crimen. Todos conocen el verdadero diamante. Y su nombre es cocaína. Y, por supuesto, sería tonto no recordar a aquel cuyo segundo nombre es el rey de la cocaína, Pablo Escobar. A finales de los 80, controlaba el 80% de la cocaína distribuida en todo el mundo. Poseía una fortuna de $30.000 millones. En 1989, Escobar estaba tan involucrado en su carrera criminal que se encontraba en el 7º lugar en la lista de la revista y solo fue eliminado de allí después de su muerte. Pablo creció en una familia pobre cerca de Medellín. En esta ciudad formó su primera banda que se dedicaba al robo de coches. Luego se involucró en el chantaje y hasta en el secuestro de personas. A sus 22 años, Escobar se había ganado la reputación del criminal más importante de Medellín. Fue entonces cuando comenzó a traficar con cocaína. Pablo se consolidó rápidamente en la primera posición en la industria de la cocaína en Colombia y luego en toda América del Sur. Cada lote de cocaína que se exportaba de Colombia estaba bajo el control del barón de la droga. Grababa todos los envíos con un impuesto especial, pero al mismo tiempo garantizaba su entrega. Volando en un avión sobre Colombia, uno podría pensar que casi toda está cubierta por densas e inexploradas selvas, pero fue precisamente en ellas donde Pablo escondió sus laboratorios para producir la sustancia blanca. En 1977, Escobar se convirtió en el fundador del Cartel de Medellín, que duró en total 17 años. El cartel se regía por un simple principio: paga o muere. Si pensaste que un país tan pequeño como Colombia podría consumir tanto cocaína, estás equivocado. El principal comprador no estaba en Colombia, ni siquiera en los países de América del Sur. La mayor parte de la exportación iba a los Estados Unidos. Justamente allí, en las fiestas de playa de Miami, los ricos estadounidenses aumentaban la cuenta en dólares de Pablo Escobar. Pero hasta ahora, el gobierno de los Estados Unidos ha estado ignorando este problema. Ese momento llegó cuando se descubrieron los vínculos de Escobar con el dictador panameño Manuel Noriega.
La personalidad de Noriega encaja perfectamente con la frase proverbial de sentarse en 2 sillas, pero en el caso de Manuel había muchas más sillas. En los años 60 colaboró con la CIA, convirtiéndose en el principal proveedor de información sobre América del Sur, así como en un proveedor ilegal de armas para la lucha contra los guerrilleros comunistas. Luego vio una gran ventaja en hacerse amigo de Escobar y ayudarlo en el tráfico de cocaína. No ignoró a los comunistas cubanos, quienes se volvieron un eslabón débil. Cuando se descubrieron los vínculos entre Escobar y Nariño, Estados Unidos finalmente centró su atención en el narcotraficante. Aparentemente, solo tal motivo interesó a Ronald Reagan, quien siempre hablaba de la amenaza roja. En su discurso, anunció el inicio de una campaña social para luchar contra las drogas bajo el nombre de Simplemente Di No. Desde entonces, los estados han cooperado de todas las formas posibles en la captura de los narcotraficantes colombianos, apoyando a las fuerzas especiales colombianas y enviando agentes para combatir el narcotráfico. Pero atrapar a Escobar no fue fácil. Tenía 30 lugares de residencia y toda una red de informantes que le advertían sobre cualquier amenaza inminente. En su ciudad natal de Medellín, Pablo recibió un amplio apoyo de los pobres de los barrios bajos, que eran abundantes en la ciudad. Con el dinero sucio del cocaína construyó casas para los desamparados, sin pedir nada a cambio. Pablo también construyó muchos campos de fútbol. Como era un gran fanático del fútbol, incluso se convirtió en patrocinador del equipo Atlético Nacional, viendo en el equipo una forma adicional de lavar dinero. Viéndose a sí mismo como el Robin Hood colombiano, Escobar se elevó tan alto como ningún narcobarón en el mundo. Decidió seriamente convertirse en el presidente de Colombia. Pablo sabía que los pobres a los que literalmente les daba dinero, construía viviendas, escuelas y hospitales, lo apoyarían en sus ambiciones políticas. En 1982, el gobierno de Colombia firmó un acuerdo con los Estados Unidos para la extradición de narcotraficantes capturados a las cárceles estadounidenses. Y Pablo dijo directamente: preferiría estar en una tumba en Colombia que en una cárcel en los Estados Unidos. Propuso al gobierno revocar la ley, prometiendo a cambio pagar toda la deuda externa del país, una miserable suma de $10.000 millones, pero fue rechazado. No quedaba nada más que actuar por medios políticos. En el mismo año, 1982, Escobar triunfalmente pasó por el Congreso de Colombia. En 32 años se convirtió en un congresista suplente, es decir, obtuvo el derecho a votar en ausencia de un diputado. El dinero de la cocaína, la popularidad entre la gente y los contactos en la cima hicieron su trabajo. El hijo del granjero se propuso seriamente el puesto presidencial. Pero incluso en Colombia había personas capaces de resistir a los narcobarones. El ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, lanzó una campaña contra Escobar y logró que Pablo fuera humillantemente expulsado del Congreso. La carrera política de Escobar fue destruida para siempre, tuvo que olvidarse de la silla presidencial. Escobar, que odiaba perder y estaba acostumbrado a actuar con métodos sangrientos, respondió con terror. Sus hombres asesinaron a Bonilla, a grupos especiales llamados, se ocuparon de los funcionarios, periodistas, policías en todo el país. Escobar incluso se puso en contacto con los guerrilleros de izquierda, asegurándoles la toma del Palacio de Justicia en la capital. Se introdujeron tanques en la ciudad. Como resultado de la sangrienta batalla murieron alrededor de 100 personas, incluyendo a 11 de los jueces más intransigentes. En el incendio que ocurrió, de manera sorprendente, todos los documentos para la extradición de los miembros del cartel de Medellín se quemaron. La guerra declarada por el cartel al gobierno duró 9 años. Los empleados de la policía secreta colombiana eliminaban o arrestaban uno tras otro a los asociados más cercanos de Escobar. En respuesta, los bandidos cometieron atentado tras atentado. Cada día, decenas de personas morían a manos de los combatientes del cártel en todo el país. Los coches bomba eran una especialidad del cártel. El 18 de agosto, los asesinos a sueldo mataron a tiros a Luis Carlos Galán, candidato a la presidencia que prometió acabar con el tráfico de cocaína. En noviembre, los hombres de Escobar hicieron explotar un avión de pasajeros en el aire, en el que se suponía que viajaba el futuro presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Gaviria Trujillo. Murieron todas las 100 personas a bordo, pero Trujillo no estaba entre ellas. El Robin Hood colombiano se convirtió en un terrorista en los años 90, y el presidente Trujillo ofreció a los narcotraficantes que se rindieran prometiendo no extraditarlos a los Estados Unidos. Para entonces, Escobar se dio cuenta de que estaba perdiendo la guerra. Contra él se unieron el ejército, los servicios especiales, los cárteles rivales, la CIA y los combatientes de ultraderecha. Los familiares de los que murieron a manos de sus bandidos crearon la organización Los Pepes,
un escuadrón de la muerte que mató a todos los que estaban relacionados con Escobar. Se creó un grupo de búsqueda especial para perseguir a Pablo, seleccionando a los mejores del ejército y la policía, y Pablo Escobar se rindió. Sin embargo, no como los típicos condenados a muerte. Don Pablo accedió a admitir su culpa en algunos delitos menores y a ir a la cárcel por 5 años, con la condición de que se le perdonaran sus pecados pasados. Y también con un pequeño pero muy importante acuerdo de que cumplirá su condena en una prisión construida por él mismo. Un enorme complejo llamado La Catedral, ubicado en las montañas no muy lejos de su natal Medellín, parecía más una lujosa finca con un bar, discoteca, piscina, sauna y campo de fútbol. Escobar podía recibir a cualquier visitante que deseara, y podía dejar los muros de la catedral cuando quisiera y tanto como quisiera. Los carceleros principalmente se ocupaban de proteger a Escobar de aquellos que ansiaban ajustar cuentas con él. Desde la prisión, Pablo dirigía su imperio de cocaína, dando órdenes sobre el trato a los competidores, algunos de los cuales ejecutó él mismo. Un año después, la paciencia del gobierno se agotó, y el presidente Trujillo ordenó que Escobar fuera sacado de la catedral y puesto en una verdadera celda. Pero Escobar fue advertido a tiempo, y nuevamente eludió la verdadera justicia. Sin embargo, esto no duró mucho. El gobierno enfurecido utilizó todos los medios posibles para alcanzar al narco varón. En diciembre de 1993, los servicios especiales interceptaron una llamada de Escobar a su hijo y localizaron al jefe fugitivo del cartel. La casa donde se escondía estaba rodeada por fuerzas especiales. Pablo Escobar disparó, luego intentó escapar por el techo, pero fue asesinado por un francotirador. Este evento histórico no pasó desapercibido y Fernando Botero. En el funeral de Pablo Escobar, se reunieron 25,000 personas. Alguien lloraba al Robin Hood colombiano, a quien el rumor popular había glorificado como un luchador benevolente contra los oligarcas. Alguien vino a despedirse del ex jefe, sobre cuya conciencia pesaban alrededor de 4,000 vidas. Muchos dicen que, tanto como Escobar odiaba al gobierno de Colombia, aterrorizaba a la gente común y corriente, también amaba a su familia con la misma intensidad. Solo un detalle. Cuando la guerra entre los narcotraficantes y el gobierno estaba llegando a su fin, Pablo y su familia se mudaban de una casa a otra para esconderse. En un momento se encontraban en una casa con una chimenea, pero no había leña, y ya hacía frío afuera. Escobar, sin pensarlo 2 veces, arrojó $2 millones a la chimenea y los encendió. Por los crímenes del jefe de la familia del narcotraficante pagó un alto precio. La esposa quedó viuda, y sus 2 hijos perdieron a un padre amoroso a la edad de 14 y 9 años. Hasta el día de hoy lloran bajo una pesada carga emocional y constantes amenazas de personas que directa o indirectamente sufrieron a manos del tristemente célebre narcotraficante. Además, perdieron todo el dinero que fue confiscado y entregado a las autoridades colombianas. Sebastián, el hijo de Pablo, se negó a creer o aceptar que su padre murió por un disparo de francotirador. Afirmó que Escobar se había quitado la vida encontrándose en una situación sin salida. El problema con las drogas sigue siendo uno de los principales para Colombia. Es mejor no bromear sobre este tema con los colombianos, los ofenderá. En los años 80, cuando el imperio de narcotráfico de Escobar estaba en su apogeo, literalmente no sabía dónde poner el dinero. Uno de sus proyectos secundarios extravagantes fue un zoológico personal. Junto con el barón de la droga en la villa Hacienda Nápoles vivían jirafas, rinocerontes, antílopes, un elefante y ponis, y también aquí vivían 4 enormes hipopótamos. Cuando las fuerzas gubernamentales tomaron Hacienda en 1993, los animales fueron reubicados y enviados a zoológicos legales. Todos excepto los hipopótamos, estos dieron un gran problema, más que los sicarios de Escobar, por lo que los hipopótamos fueron llamados los cocaínos. La captura resultó muy costosa, por lo que los liberaron en la jungla local. Ahora los hipopótamos se han reproducido, han colonizado el río Magdalena y están expandiendo su territorio. Literalmente han ocupado los embalses a lo largo del río, y esto ya es una amenaza ecológica potencial. Los hipopótamos están desplazando a especies locales como capibaras y manatíes, que ya han abandonado sus hábitats usuales. Lo que complica la situación es que los hipopótamos son animales territorialmente egoístas y desde un punto de vista científico son ingenieros de ecosistemas natos. Al igual que los castores, tienen un impacto bastante radical en la naturaleza circundante. Los hipopótamos se alimentan en tierra, pero se refugian en el agua. De esta manera trasladan nutrientes desde las orillas hasta los ríos y estanques. Deficiencia en un lugar, exceso en otro. La composición química de los cuerpos de agua cambia, crecen más rápido las algas verdes y se convierten en un pantano obstruido.
Los peces allí mueren o son reemplazados por otras especies, como puedes imaginar. Los hipopótamos, con sus colas como excavadoras, cavan trincheras y canales completos, creando su propio orden en ausencia de los depredadores. No se sabe qué hacer con media tonelada de excavadoras vivas. El gobierno durante algún tiempo pensó en simplemente atraparlos uno por uno y esterilizarlos. Sin embargo, la captura de solo un pequeño cachorro de cromógeno costó alrededor de $25,000. Y una gran cantidad de fuerza humana, demasiado caro, difícil e inútil, es más fácil simplemente soportarlo. Además, los hipopótamos están desapareciendo en África, y Colombia podría ser una alternativa de salvación y un refugio para ellos. Así es como Pablo Escobar se convirtió probablemente en la razón más inesperada de la aparición de una especie invasora en Colombia. Otra página sangrienta en la historia de Colombia se abrió en 1948. Entonces comenzó un conflicto armado, causado por la oposición entre el Partido Liberal y el Conservador. Este periodo entró en la historia bajo el nombre de la violencia y duró 10 años. En la historia de Escobar hemos mencionado varias veces los grupos radicales militarizados. ¿Crees que se quedaron en el pasado? No es así. Una de las más conocidas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia sigue funcionando y luchando hoy en día. Consiste en hasta 20,000 personas. Fue formada en 1964 como el ala militar del Partido Comunista del país. Los miembros de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con armas en sus manos, lucharon por la creación de un estado de justicia social y igualdad social. En 1982, durante la conferencia partidista de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el grupo decidió obtener fondos imponiendo un impuesto revolucionario a los grandes productores de cocaína. Los colombianos los llamaban narcopartidistas. Como herramienta para presionar al gobierno, los rebeldes recurrieron a tácticas como atentados, ataques a estaciones de policía y secuestros. En su momento, lograron tomar como rehenes incluso a candidatos presidenciales. Ingrid Betancourt, en general, no difería mucho en sus métodos de Pablo Escobar. Las fuerzas gubernamentales intentaban regularmente limpiar la selva de los guerrilleros, utilizando tanto la artillería pesada como los bombarderos en las operaciones militares. No obstante, los rebeldes aún controlan cerca del 20% del territorio colombiano. Desde 1964, más de 220,000 colombianos han muerto en los constantes conflictos, muchos de ellos civiles. Solo en el año 2016, el gobierno firmó un acuerdo de paz con los líderes del movimiento rebelde en La Habana, Cuba. Como pueden entender, Colombia es un país colorido con una naturaleza impresionante, una historia interesante y a veces muy dura. ¿Qué futuro esperan a este país? ¿Podrán los colombianos deshacerse de la pesada carga del narcotráfico y las guerras civiles? Solo el tiempo lo dirá.